Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy hablamos sobre algo que toda organización debería de tener en el centro de su estrategia, la reputación. ¿Qué significa tenerla, cuidarla y perderla? Exacto, Joaquín. Y hoy para ello nos acompaña un gran conocedor del sector salud, como es Salvador Lara, que viene por parte de la empresa Fuji. Bienvenido, Salvador. Hola, buenos días, muchas gracias. Y para comenzar ya el episodio, pues te lanzo la primera pregunta. La reputación es algo que tarda muchísimo tiempo en construirse y parece perderse en un chasquido de dedo en breve. ¿Cuáles son para ti las principales causas que pueden llevar a la pérdida de reputación en el sector salud, en una organización Ujú. relacionada con la sanidad? Bueno, yo creo que el primer punto sería centrarnos en qué área concreta del ámbito de la salud, porque no es lo mismo digamos, una entidad que está dando ese servicio que para el usuario final. El usuario que al final es el ciudadano que tiene una percepción distinta de qué es la reputación y lo vive un poco en su día a día, en sus carnes, ¿no? Para el profesional final, nosotros como una empresa de servicios lo que valoramos es que el profesional tenga todas esas soluciones, que tenga los medios y que tenga, digamos, esa respuesta para que a su vez pueda dar ese servicio al usuario final y al ciudadano. Para un profesional, la reputación es tener esa calidad. Una empresa como nosotros, tener reputación dentro del ámbito sanitario es dar esa calidad en el servicio, dar esa respuesta rápida, tener soluciones y que el profesional no vea comprometido su trabajo por el hecho de que no tiene, porque además si no tienes esa respuesta sí que vas a sufrir una pérdida de reputación, ¿no? Para el ciudadano, al final, si tiene un problema de asistencia, si tiene que sufrir colas, si tiene que sufrir listas de espera, si le cierran un centro de atención primaria en su localidad, al final eso afecta a la reputación del ente sanitario, ¿no? Que está ahí en el centro. Y yo creo que depende del ámbito, estamos hablando de distintos, vamos a decir, aspectos de lo que es reputación en el área sanitaria. Al final todo es tener un buen equilibrio entre qué medios tengo y qué servicio puedo dar. Y esa es, digamos, la clave de la reputación. Cuando hay un desequilibrio, por algún lado vamos a afectar a la reputación, seguro. Y siguiendo con la reputación, y una pregunta clave, Salvador, es, normalmente se pierde más rápidamente que se construye. ¿Cree que es así? Siempre es más fácil destruir que construir. Eso es algo que por desgracia, está dentro de lo que es bueno, la experiencia que tenemos todos los seres humanos. Siempre es mucho más difícil construir que destruir. La verdad es que para una empresa, por ejemplo, como nosotros, que somos un proveedor de servicios y de equipamiento en el ámbito de la salud, eh, siempre estamos dentro de una dinámica de mejora, porque la salud en general ha ido mejorando, ha ido generando más prestaciones, se van dando más servicios al ciudadano de más calidad, se van ofreciendo soluciones que hace años eran prácticamente impensables. Vamos subiendo el listón. Pero ¿qué sucede? Que es muy fácil caer y como se dice vulgarmente, desde arriba la caída es siempre muy grande. Entonces, la pérdida de reputación es muy grande cuando se están dando niveles de calidad que son altos. Yo creo que hay que verlo como aquello de la botella medio llena, medio vacía, ¿no? Si queremos ser negativos o destructivos, tenemos siempre muchas razones para ir contra la reputación de las entidades sanitarias. Si miramos en todo lo que se ha avanzado, todas las, las terapias, los proyectos, todo lo que se está haciendo para ir mejorando y para subir el listón de esa asistencia sanitaria, yo creo que la botella está medio llena, ¿no? Entonces sería un poco digamos, la lectura que creo que a veces cabría o sería Pero, necesario hacer. Y Salvador, ¿hay vuelta atrás? ¿Puede una organización sanitaria, después de tener una crisis reputacional, puede recuperarla? ¿Hay vuelta? Bueno, en la vida todo se puede, pero también hay que decir que cuando hay una crisis reputacional grave, es muy difícil volver a ganar confianza. Sucede incluso en ámbitos que no están en la salud, sino, bueno,
incluso en consumo, en mercados muy dispares. Bueno, empresas, marcas que han cometido algún error grave a nivel de su reputación, luego lo tienen muy difícil. Y si estamos hablando de salud, pues es mucho más complicado, mucho más. ¿Por qué? Porque al final estamos, como he ido hablando, como he comentado antes, estamos dando un feedback, estamos dando soluciones, estamos aportando equipamiento, tecnología, innovación, y cuando alguien se siente defraudado en sus expectativas, es vamos a decir, mucho más difícil recuperar esa reputación y ese nivel de reconocimiento cuando hablamos de empresas dentro del ámbito o entidades dentro del ámbito de la salud. Es mucho más complicado, ¿sí? Cambiamos de plano. España y muchos países, tanto lo público como lo privado, conviven en el sistema sanitario. ¿Cuáles son las medidas que consideras que deberían de darse o las condiciones para que prevalezca la potenciación tanto de lo privado con el sistema sanitario público? Bueno, aquí cada país tiene su, vamos a decir, su proyecto, o tiene, digamos, una idea de cómo debe evolucionar la atención sanitaria y cómo puede encajar la sanidad privada dentro del modelo de la sanidad a nivel global. Yo creo que aquí en España el hecho de tener 17 entidades que tienen, digamos, proyectos sobre salud no ayuda a que el ciudadano o a que de la sociedad tenga una percepción de que hay un camino o que hay un modelo. Bueno, solo hace falta ver la prensa o escuchar las noticias y ver que en distintas comunidades hay proyectos distintos en marcha en los que hay más participación de la sanidad privada o menos, donde ese encaje entre las dos es más regulado o es más transparente, en otros no lo es tanto. Entonces yo creo que si hay algo claro y es evidente y que es absolutamente necesario, es absoluta transparencia. La transparencia es la clave. El ciudadano tiene que saber si hay una colaboración entre entidades privadas y entidades públicas o organismos públicos, dónde está esa unión, dónde está esa clave, cómo se ejecutan las inversiones, cómo se reparten la carga de trabajo, todos estos aspectos que quizás, bueno, en el día a día el usuario pues no piensa mucho, pero en el momento que sí que va a necesitar o necesita ese servicio, son evidentes y hay que tener, digamos, una idea clara de hacia dónde va. Yo creo que la sanidad privada es necesaria, está aquí para quedarse, es lógico, es un vector de innovación muy potente. Y no digo que la sanidad pública no lo sea, porque, por ejemplo, SESCAM es una buena muestra de la potencia en innovación dentro del ámbito de la sanidad pública, pero sí que es verdad que a veces introduce una serie, digamos, de líneas de actuación que complementan bien, sobre todo por los tiempos de reacción. El tiempo de reacción siempre de la sanidad privada es más rápido cuando hablamos de innovación que la sanidad pública. Pues por todo lo que significa estar dentro de un engranaje de administración, público, etcétera, ¿no? Pero son necesarias, tienen que convivir, está claro. Sí que es cierto que la colaboración público-privada parece que siempre a nivel mediático, social, genera ese nivel de tensión, vamos a llamarle como tensión, ¿no? Sí. Pero digamos, los puntos que a tu modo de ver, a modo de ver tuyo, Salvador, ¿cuáles son? ¿Por qué se genera esta tensión? Bueno, yo creo que, como he comentado antes, tenemos 17 esquemas o 17 visiones diferentes de cómo debe ser la sanidad en España, aparte de la que pueda tener el gobierno central, ¿no? Tenemos también el hándicap de que, pues por la idiosincrasia propia quizás nuestra, de los españoles, cada vez que hay un cambio de color político queremos cargarnos todo lo que ha hecho el anterior e imponer nuestro sistema. Nos falta un poco esa visión de consenso, de llegar a un modelo que sea fácilmente adaptable por las distintas comunidades autónomas, que sea además escalable en función de las necesidades, en función de los recursos, y no hemos sido capaces, creo, de llegar a ese modelo todavía.
¿Por qué? Para eso habría que sentarse y, digamos, pues los responsables o los representantes políticos de distintas tendencias, distintos colores, deberían intentar llegar a un marco común, que eso también da estabilidad y da seguridad jurídica. También estamos hablando de que vienen pues inversores o vienen, digamos, grandes grupos del sector hospitalario, del sector de la sanidad, y se pueden encontrar con una sensación de cierta inseguridad jurídica. ¿Por qué tengo que invertir en España? ¿Por qué tengo que participar, digamos, de este proyecto para los españoles? Si realmente no veo muy claro, ¿no?, hacia dónde vamos a ir, si de aquí 3 años esto va a cambiar o vamos a ir para atrás. Yo creo que ese es un punto que es muy importante. Y al final, el hecho de poder poner en una mesa tanto pues a los colegios profesionales, los que representan, digamos, a los profesionales sanitarios, algunas asociaciones vamos a decir, de usuarios y de enfermos, al gobierno, a las empresas privadas, etcétera, generar, digamos, esa capacidad de interlocutar, de generar algún tipo de acuerdo y de poner unas bases para poder trabajar. Yo creo que ese es el camino que se debería seguir. Y bueno, no es tan difícil, simplemente creo que es poco de falta de voluntad. Quizás para poder avanzar. Bueno, vamos a pasar ahora a una ronda rápida. Os pedimos que valoréis del 1 al 5 distintos aspectos de reputación del SESCAM. El 1 es muy mejorable y el 5 es excelente. Y si podéis, pues dar alguna frase que al menos sustente la opinión o el dato. Sí, a mí poner vamos a decir, notas así como en el colegio me cuesta un poco cuando hablamos de este tipo digamos, de entidades, de proyectos. ¿Por qué? Porque al final hay muchas personas implicadas. La mayoría de los casos estamos hablando de proyectos a largo plazo. Entonces, poner una nota es un poco violento, pero lo voy a intentar. Vale. Bueno, gracias. Salvador, tú siéntete libre de responder y dar la nota de 1 a 5 como tú consideres, y sobre todo el feedback que tengas de tu empresa. ¿4 sobresaliente ya o es el 5? Es 4 sobresaliente, el 5 ya cum laude. El 5 cum laude. Los 5 pilares, las 5 preguntas van relacionadas con la reputación y desde el punto de vista tuyo y de la relación que tengas con SESCAM y tu empresa con SESCAM. Primero, la primera pregunta va relacionada con la confianza institucional. ¿Qué puntuación le daría al nivel de la confianza que genera el SESCAM como institución sanitaria? A ver, yo, como he comentado antes a Joaquín, no estoy en el día a día del trabajo de mis compañeros, que sí que están trabajando desde hace años con SESCAM, y les he preguntado. Digo, bueno, pues a ver, darme vuestra opinión. Vamos a ser sinceros, que no hay nadie escuchando ahora de SESCAM, ¿no? Y la verdad es que el feedback que me han dado es muy bueno. Me han dado bueno, si queremos ponerle una nota, le podemos poner un 4. Hay, digamos, podríamos decir, una madurez a la hora, digamos, de definir y de trabajar los proyectos por parte de SESCAM, que eso es algo que se valora mucho como proveedor. Al final, tener un partner en el que hay dudas o en el que hay indefiniciones o en el que hay cambios que implican también cambios de dirección, ¿no?, en los proyectos, para los proveedores es un hándicap, ¿no? Entonces, en el caso de SESCAM, mis compañeros me dicen que, bueno, están muy contentos porque ven esa continuidad, esa consistencia, digamos, en los proyectos, en cómo evolucionan, cómo van avanzando, y a pesar de que lógicamente van evolucionando, se introducen cambios, cambia la tecnología, pero bueno, la verdad es que el feedback que me han dado mis compañeros es muy bueno. La siguiente sería a nivel de la colaboración público-privada, ¿no? ¿Cómo valoras la calidad y transparencia de la colaboración entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y la empresa del sector? Bueno, yo como responsable de comunicación en Fujifilm, yo creo que la transparencia es algo esencial. Yo creo que mis compañeros que trabajan diariamente con SESCAM, el proyecto Iconos y en otros proyectos en los que se está trabajando, pues me transmiten también que hay esa facilidad para poder acceder a la información, para poder comentar, para poder generar ámbitos de discusión,
esa transparencia que es básica a la hora de poder tirar adelante los proyectos, con lo cual también tengo que comentar que, bueno, que la nota que me han comentado, que me han indicado es alta. Podríamos también, si queremos ponerle una nota, vamos a ponerle un 4 también. Muy bien. Perfecto, Salvador. A nivel de comunicación y transparencia, ¿cómo valorarías la comunicación del SESCAM en periodos especialmente difíciles de crisis o de presión? Esa es una pregunta complicada. Porque yo no estoy en el día a día, por lo tanto, yo crisis con vosotros no he tenido nunca. Pero bueno, preguntando a mis compañeros, me indican que crisis como tal nunca han tenido, a pesar de que llevamos ya, son 7 años trabajando en una serie de proyectos importantes dentro de ese SCAM. Sí que hay momentos en los que hay ciertas tensiones, porque bueno, pues, hay quizás desajustes en los timings, desajustes quizás, digamos, en la implementación de algún tipo de soluciones, pues o porque no se han medido bien o porque las expectativas eran, digamos, ligeramente diferentes a las que la realidad, digamos, te pone encima de la mesa. Pero nunca ha habido una situación en la que bueno, pues, hubiera una crisis como tal que generara dudas sobre la viabilidad de los proyectos, ¿no? Con lo cual, desde este punto tenemos que decir que no, que estamos contentos y que esperamos que además que siga así durante mucho tiempo. Perfecto. Respecto a la innovación, y esto sí que es más, a lo mejor más va con vosotros, respecto a la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías, ¿qué puntuación daría al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha respecto a eso, a la innovación e incorporación de estos nuevos Yo aquí, proyectos? mis compañeros me han dicho que un 5. Un 5. Perfecto. ¿Por qué? Y además lo voy a argumentar. Como he comentado antes, estamos trabajando con SESCAM en Castilla-La Mancha en proyectos que llevan años de implementación. Eso significa también, como he comentado antes, pues el riesgo de que haya desviaciones, cambios, problemas en la asignación de recursos, problemas, digamos, en la dirección por parte de determinados responsables, etcétera. Pero desde el principio, Castilla-La Mancha SESCAM ha dado, digamos, una sensación de estar siempre buscando la máxima innovación y siempre teniendo en mente que lo que necesita es tener lo último en innovación sanitaria para poder seguir avanzando en sus proyectos. Con lo cual, esa voluntad de innovación se mantiene desde el inicio y además paulatinamente se han ido incorporando nuevas soluciones, estamos hablando en este caso pues sobre todo de temas de software, pero nuevas soluciones que han ido mejorando el proyecto de una manera continuada, con lo cual mis compañeros están muy satisfechos y muy contentos porque hay veces en las que intentando seguir, digamos, el espíritu de un proyecto, pues uno propone cosas y propone soluciones y luego, pues por motivos que sean, pues no se aceptan, ¿no? En este caso, mis compañeros me han dado, digamos, un feedback tremendamente positivo y están súper contentos con ello. Muy bien. Y ya para terminar esta ronda rápida, una pregunta que a nosotros como organización probablemente sí que nos importa mucho. Vosotros y va en relación con la reputación de los profesionales. Vosotros que os movéis, que salís, que os relacionéis con nuestros profesionales, ¿qué nivel de percepción tienen ellos de los profesionales respecto a la calidad percibida por parte del Servicio de Salud? Bueno, va un poco en relación a lo que comentaba antes, ¿no? El hecho de que haya esa facilidad de interlocución, de que los profesionales, digamos, de SESCAM tengan muy claro qué es lo que necesitan, cuáles son sus necesidades, sepan transmitirlas. Eso es un valor añadido muy importante. Eso significa que el equipo de SESCAM, que está participando en esta serie de proyectos que son muy importantes desde el punto de vista de innovación, son grandes profesionales porque tienen muy claro qué es lo que quieren, tienen muy claro cómo lo quieren y cómo lo van a implementar. Y eso es para un proveedor es clave. El tener, digamos, unas directrices muy bien definidas, que haya una consistencia a la hora de aplicarlas, etcétera, eso es esencial. Y como he dicho antes, yo no soy la persona, digamos, que puede valorarlo, pero mis compañeros, a los que yo sí que les he preguntado, ellos me han transmitido que bueno, que están muy contentos porque sí que hay esa sensación de que están tratando con profesionales de primer nivel y que además que tienen muy claro cuáles son sus objetivos, digamos, relacionados con este proyecto. Muy bien. Bueno, ya para ir cerrando el episodio, Salvador, te pediría
sobre tu experiencia personal, ¿qué consejo darías desde un profesional sanitario hasta un directivo para crear su reputación y mantenerla? Bueno, yo es que tengo que decir que como llevo 23 años en Fujifilm, que se dice poco, y he estado en distintas áreas de negocio. Ahora estoy más relacionado con los temas de salud y comunicación corporativa, pero bueno, he estado en áreas de, digamos, de negocio industriales, de consumo, etcétera. Yo creo que cualquier manager, cualquier directivo, cualquier director general que quiera construir una reputación, lo primero que tiene que hacer es escuchar mucho y dar respuesta. Si escuchas mucho pero no das respuesta a lo que te llega, ya sea de tus compañeros, colaboradores, de tus clientes, de proveedores, del entorno corporativo, el escuchar es básico. Y a partir de ahí construir una respuesta y que esa respuesta esté, vamos a decir, alineada con los valores de la compañía que tú representas. Porque, bueno, construir, vamos a decir, frases bonitas, grandes campañas, eso es fácil. Cuestión de dinero, cuestión de recursos, y eso queda muy bien. Alguien se queda muy satisfecho a lo mejor en el Consejo de Administración, pero la realidad es que cuando bajas al mercado no es creíble. Y para que sea creíble tiene que haber escucha y tiene que haber respuesta. Y esa es, digamos, creo yo, la receta para poder tener esa confianza y esa reputación que luego el mercado va a identificar. Pues para finalizar, agradecerte, Salvador, tu tiempo, la experiencia y todos los consejos e ideas que nos has dado, porque sin lugar a dudas de todas las conversaciones que tenemos estamos aprendiendo y desde luego ha sido muy enriquecedoras las aportaciones que has hecho en esta entrevista. Ha sido un placer participar y bueno, si en otra ocasión me invitáis, estaré encantadísimo de volver. Sin duda, y también dar las gracias a todos los que seguís nuestros episodios y nos escucháis. Y evidentemente, si os ha gustado el episodio que hoy hemos compartido con Fuji y con Salvador Lara, no olvidéis compartirlo con quien vosotros estiméis y nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.